gusto y el agrado de tener esta conversación con el doctor Alejandro Peñarera Córdoba. Muchas gracias. Quien es abogado especialista en materia laboral. Vamos a hablar sobre el tema de la verdad de las partes, la verdad de las partes, la verdad procesal y la verdad de la sentencia. Para esto el doctor nos va a hacer el agrado y el gusto de contestarnos ciertas preguntas que le vamos a hacer para irnos un poco enterando de estos procedimientos. Esteban, continuamos con las preguntas. Muchas gracias. Para ir un poco ya. Sí, efectivamente, nuevamente reitero mis agradecimientos, doctor, por su colaboración. Sé que tiene después de esto una reunión y le agradezco mucho por su tiempo realmente que nos colabore para esta entrevista. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas y la primera pregunta sería ¿cómo define usted la verdad? Es una pregunta bien complicada. Es una pregunta bien complicada porque la verdad es un concepto que tiene varias aristas, dependiendo del sillón o el asiento en donde tú estés. Pero básicamente yo podría decir que la verdad es la certeza de la realidad de una cosa, pero que tiene una persona. Es decir, es la forma en la cual se determina la afirmación real de algo de lo cual tú estás convencido. Así definiría yo a la verdad. Por ejemplo, vamos a decir que si yo sigo un proceso judicial, tengo que estar completamente seguro del hecho que voy a denunciar para poder continuar con el proceso, porque en cualquier parte del proceso se me puede caer a mí el tema del juicio. Por supuesto. Por faltar a la verdad, digamos así. Por supuesto, no solamente que vas a estar completamente seguro de lo que vas a denunciar o de lo que vas a demandar, estás completamente seguro que lo que estás reclamando es lo que tú te mereces. Te pongo un ejemplo, si tú estás reclamando en materia laboral una indemnización por despido, significa que tú estás convencido que te han despedido. Esa es tu verdad. De ahí parte el concepto de verdad. Y por eso les decía hace un rato que la verdad varía o tiene distintas percepciones, depende del sillón donde estás. Porque una es la verdad del trabajador que demanda el despido y la otra la verdad del empleador que dice yo no lo despedí. ¿Te das cuenta de la ligera diferencia que existe de un concepto de verdad que es cierto como la afirmación o creencia de una realidad a lo que tú percibes como esa realidad y a lo que yo percibo como esa realidad? Ok, pues vamos con la segunda pregunta. Claro y conciso. Como abogado litigante, ¿cómo entiende usted el concepto de verdad, doctor? Yo lo definiría como lo que se busca al final en un proceso. Es lo que tú estás buscando y lo que pretendes obtener. Pero esta verdad que pretendes obtener en un proceso, tú la tienes que procesar, tú tienes que entregar los insumos, tú tienes que entregar los elementos a un juez para que te declare, de acuerdo a la convicción de lo que tú estás presentando, para que el juez declare algo que supuestamente es tu verdad. Así lo entendería yo como abogado litigante. Estamos diciendo que si es que yo tengo un proceso judicial, ¿ya? Presento todas las pruebas de descargo o de cargo, estoy demostrándole al juez que estoy diciendo la verdad con las pruebas documentales o testimoniales que yo presenté en el proceso, y también esperaría la sana crítica del juez. Por supuesto que sí. Porque no por el hecho de que presente esas pruebas ya es que he ganado o ya es que lo he dicho la verdad. Lo que tú le estás dando al juez son elementos para que él considere un hecho y un derecho y que diga quién, de acuerdo a las pretensiones, tiene la razón. Esa es la verdad. Y esa es la verdad que se llama verdad de las partes, que tú mencionaste hace un momento. Esa es la verdad de las partes, es lo que yo estoy convencido. El juez manejará en algún momento una verdad. La otra parte tendrá otra verdad. Entonces, es lo que yo pondría más bien como un elemento diferenciador. Es presentarle al juez los elementos para que él determine a quién le asista la razón y por ende a quién le asiste la verdad. Okay. ¿Cómo se puede llegar a demostrar la verdad desde un punto de vista jurídico, doctor? Solamente a través de las pruebas. Solamente a través de las pruebas, y trataré de explicarme de una manera un poquito más clara. La idea, el concepto de verdad está presente en Byron, que es un trabajador que dice que me ha despedido. La idea de verdad está presente en mi persona como empleador, que digo yo no lo he despedido. Claro. ¿Sí?
Entonces, a través de la práctica probatoria, es como tú, desde un punto de vista jurídico, demuestras a quién le asiste la razón y por ende quién tiene la verdad. No te olvides que lo que le corresponde al juez es escarbar, es develar, de acuerdo a la información que tú y yo proporciono, y tú como juez vas a escarbar y develar a quién le asiste la razón, de acuerdo también a los argumentos y a las pruebas que tú estás presentando. Entonces yo te diría que desde un punto de vista legal o jurídico, la verdad se la demuestra únicamente a través de los procedimientos probatorios. ¿Eso significa que las partes procesales manejan cada uno su verdad? Por supuesto que sí. Partes procesales. El mismo juez podría llegar a un convencimiento de su verdad. Y el ejemplo te lo he puesto. Y esa es la función. Acuérdate que el juez es parte procesal. Y esa es la función. Develar y encontrar su verdad. La verdad del uno, la verdad del otro y la verdad del juez son tres. Son tres diferentes, completamente distintas. Perfecto. Si usted dice que el juez, o al menos eso le entendí, no maneja una verdad, quiere decir que la sentencia que emite no necesariamente plasma la verdad de un hecho. Es ahí donde yo creo que radica la maravilla del mundo jurídico y de los abogados litigantes. ¿Qué tiene que hacer el abogado del actor, el abogado del demandado? Es demostrarle al juez con los argumentos válidos, con argumentos realmente convincentes, quién tiene la razón, a quién le asiste la realidad, a quién le asiste su propia verdad. Ese es el elemento principal. Y si nosotros planteamos que la sentencia judicial que le emite un juez lo que recoge es una resolución de su convicción, ahí tenemos otra que también la mencionaste, que es la verdad de la sentencia. Pero ¿esa quién la recoge? El juez. ¿En virtud de qué? En virtud de lo que te escucha a ti y de lo que me escucha a mí. Pero no solamente de lo que tú expones y argumentas, sino en virtud de los documentos que tú presentas. De los elementos que se presentan. No te olvides que nosotros manejamos desde el 2016 un procedimiento de tipo oral. Los procesos son orales, antes eran escritos. Los papeles mandaban antes, las pruebas que presentabas de una manera, a mi criterio, desordenada y que no le permitían al juez entender en su debido momento y en esa instancia exacta lo que tú estabas argumentando, generaban confusiones en el tema de la verdad. Pero ahora es mucho más fuerte, porque cuando tú te expones ante el juez, tú produces la prueba delante de él, estamos los dos. Y en el momento en que tú estás produciendo las pruebas, lo que estás haciendo es generando y dándole el convencimiento al juez de que tiene una verdad. Claro. Y esa será la verdad que él a la final termine decidiendo, ¿no? Claro, en este caso tendríamos que tomar muy en cuenta que lo fundamental para ganar el proceso y asistir a nuestra verdad en el tema judicial, todo depende de las pruebas que presentemos al juez para demostrar realmente que sí lo que la verdad es un concepto subjetivo desde el punto de vista del actor, subjetivo desde el punto de vista del demandado y resulta objetivo cuando sale en una sentencia. Okay. Y ojo, pero no verdad absoluta. Porque la verdad absoluta, como hablábamos antes de que nuestro compañero nos filme, es un tema que va más allá. Yo te ponía un ejemplo y vale la pena que quizás los compañeros que nos oigan, ¿qué sucede con los abogados muchas veces cuando termina un juicio? Tú terminas escuchando que va una persona insatisfecha con el fallo y le dice al juez, por Dios, esto es injusto, Dios sabe. Y si ustedes van, tú me has acompañado a no sé cuántas audiencias y tú ves que hay gente que dice, Dios sabe que esto es injusto, las cosas no fueron así. Mira tú que ahí invocan a una verdad absoluta. Pero ¿quién puede dar fe de la verdad absoluta? Las verdades absolutas, ¿sabes cuál es la verdad absoluta? La matemática. La matemática es una verdad absoluta. La física es una verdad absoluta. Pero un fallo judicial es una verdad relativa o subjetiva que nace en virtud de lo que yo logré demostrar. Así es. Claro. Sí, están comprendidas. Claro. Repetimos muchas veces la palabra verdad. Pero es eso, porque los conceptos se manejan de manera distinta. Claro, desde donde quieras porque cada quien maneja su verdad. Exactamente, cada quien maneja su verdad.
Estimado doctor, ¿usted nos podría ayudar a ejemplificar un caso que haya usted defendido? Pero, ¿a qué te refieres? ¿Un caso que haya defendido que donde...? Justamente en materia laboral. Pero respecto al tema este de la verdad. Tengo uno que es muy interesante. Tengo uno que podría decirse que es un tema tremendamente injusto. Podría decirse que es un tema tremendamente injusto, en el cual yo defendía a una empresa que en realidad sí despidió a un trabajador. Tuvo sus razones para despedir a un trabajador. No entramos en esa subjetividad. Tomó la decisión de desvincular a este trabajador. Y este trabajador obviamente me demandó. Vamos a ver entonces lo que creo que me estás pidiendo. ¿Cuál es la verdad de la empresa? Exacto. La verdad de la empresa la verdad del trabajador es, este señor me despidió. ¿Qué pretende él con la verdad de que el señor me despidió? ¿Qué busca? Buscar su indemnización. Buscar su indemnización. ¿Cuál es mi verdad al respecto? Yo no lo despedí. ¿Qué busco? No pagar la indemnización. No pagar la indemnización. Tienes los dos conceptos de verdad. Te pongo más allá del tema, porque este caso fue muy sonado y muy muy duro. Este señor tuvo un accidente hace muchos años atrás y sufría de una discapacidad. ¿Qué sucede si una persona, un trabajador, es discapacitado y encima más es despedido? Tiene una indemnización especial por discapacidad. Son 18 remuneraciones más. Claro. Imagínate entonces a dónde se aumentaba la pretensión, el deseo, la verdad de ese trabajador. ¿A qué? A que le paguen la indemnización y la indemnización especial. ¿Por qué? Porque su verdad es que él fue despedido y además fue discapacitado. Claro. Y normalmente se entiende que estas personas discapacitadas tienen, esta ley les protege justamente. Sí, la ley está ahí. La ley es una verdad absoluta, la ley está ahí. Y la ley dice que si alguien despide a un discapacitado, tendrá que pagar 18 de las mejores remuneraciones. Pero hasta ahí viene la verdad, porque la verdad del trabajador es esta. Señores, yo soy discapacitado y señores, a mí me despidieron. Por lo tanto, merezco mi indemnización por despido y mi indemnización especial por discapacidad. Ahora vamos a la verdad de la empresa, a quien yo defendía. Yo no le despedí. Yo no le despedí. Vámonos entonces a ver cuál es el papel que juega el juez ahí. Él coge y en una balanza pone, me despidieron, yo tengo una discapacidad, y en otra balanza pone, yo no le despedí. Tú me preguntaste en un inicio, ¿cómo se llega a demostrar en el ámbito judicial la verdad? Y yo te dije a través de las pruebas. Cuando jugamos con las pruebas, él no logró demostrar el despido. Esa es una técnica jurídica que correspondía a él lograr demostrar el despido. No lo logró demostrar. Y yo sí logré demostrar que él nunca me notificó con la discapacidad. Entonces, para el juez era evidente que si le veía con bastón al señor, que también pudo haber sido parte de un show, pero el señor fue con bastón, que el señor podría haber tenido una discapacidad. Para el juez pudo haber sido evidente que de pronto la empresa lo despidió, pero él no logró demostrarlo. Y el juez tiene que llegar a una conclusión, que es el otro tipo de verdad, valga y dicho de paso, la verdad procesal. Acuérdate que el proceso judicial busca llegar a una verdad procesal, que no es la verdad absoluta. Y la verdad procesal es la que se genera en virtud de las pruebas, de lo que tú aportas y el otro aporta, y resulta que en este caso tan sui generis, como el que me preguntaste y te cuento, tenemos que uno manejaba su verdad como actor, otro manejaba su verdad como demandado, y el juez sacó su propia conclusión, ¿sí? Que obviamente se apegó a mi concepto, y ahí es donde tenemos la verdad procesal. Creo que esto un poco te permite identificar los tipos de verdades. Verdad de las partes, una del actor, otra del demandado, la verdad del juez, incluso ándate un poquito más allá, a la verdad absoluta o irónica, que es la que queda en el concepto. Y ese trabajador bien pudo haberle dicho al juez, esto es injusto, solo Dios sabe. Esa es la verdad absoluta, que no tiene nada que ver con la verdad de las partes y con la verdad procesal. En este sentido, ¿se puede decir entonces que el derecho no garantiza la verdad? No, en absoluto. El derecho garantiza la verdad, pero tiene la obligación de garantizar una verdad procesal.
y la verdad procesal es la que nace de las pruebas. Sin embargo, aquí también tenemos nosotros que hacer una distinción muy importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos este concepto de verdad procesal, que es lo que el proceso en sí, que el juicio busca, que permite a las partes demostrar. El proceso oral es sumamente dinámico. Si tú tienes una verdad y te equivocaste en producir una prueba, la perdiste y tu verdad se desvanece. ¿Sí me entiendes? Y yo gano el juicio. Tú podías haber tenido, volviendo al caso del ejemplo, una carta mía en la que yo te despido. Pero en vez de presentar una carta mía en la que yo te estoy despidiendo en original, presentaste en fotocopia. ¿Qué tiene que hacer el juez? Rechazar esa prueba. Por lo tanto, lo que se justificó y el proceso lo que justifica la verdad procesal es quién tiene la razón en esa discusión. Pero si tu pregunta era si el proceso garantiza o no la verdad, yo te podría decir garantiza la verdad procesal. Que hay una diferencia, como te decía, en materia penal es evidente, porque en materia penal viene la verdad material. No sé si han oído de este concepto. Entonces mira, tenemos verdad de las partes, verdad de la sentencia, verdad procesal, la verdad absoluta y la verdad material. Pero ¿cuál es la verdad material? Si nosotros hablamos de un asesinato, es un tema público. ¿De pruebas a eso? Vas a ver, el fiscal y el juez tienen la obligación de indagar, escarbar, buscar para lograr la verdad material, que es distinto en lo civil, que es para lograr la verdad procesal. Por eso es que el proceso penal lo que busca es investigar, indagar, demostrar, escarbar. ¿Sí? Y ese es el otro concepto, la verdad material. A ver, para un poco entenderle yo en este tema, todo en el tema, para buscar la verdad, todo depende del tema de las pruebas. Todos son pruebas y demostrar realmente que sí, en efecto, lo que uno se está tratando de, en este caso, denunciar o demandar es en base a la verdad y obviamente con mis respectivas pruebas de descargo para... Por supuesto. Para demostrarlo. Yo pongo mi celular aquí y de repente desaparece. Y te denuncio a ti porque pienso que tú te llevaste mi celular. Tú eres un juez. Un ejemplo básico, elemental. ¿Sí? ¿Cuál es mi verdad? Yo tenía mi celular aquí, Byron era el que estaba más cerca mío y pienso que él se llevó el celular. ¿Qué tengo que demostrarte yo a ti? Uno, que el celular estaba aquí, mi verdad. Dos, que tú estabas al lado mío, mi verdad. Tres, que tú lo cogiste, mi verdad. ¿Tú qué tienes que demostrarle al Señor? Que tú de pronto no estabas aquí, que tú estabas sentado allá, que tú no pudiste alcanzar al celular. Es tu verdad. Tú sacas la conclusión. Entonces, necesariamente va a partir de estos elementos de convicción que tú le vas a dar al juez. Deja de lado el tema del penal, que es la búsqueda de la verdad material, que es un concepto mucho más profundo. Pero en materia general, para entender el concepto de verdad, creo que está claro, ¿no? Sí. Que es a través de una prueba, de un medio probatorio. Sí, correcto. Doctor, y finalmente, el concepto de verdad real, ¿dónde queda? En lo que te dije, es en la convicción de que algo es cierto, que tiene una persona y que tienes que demostrarlo de alguna manera. Partiendo del hecho de que tenemos que reconocer que la verdad absoluta no existe. Verdad es quizá me estoy expresando mal. Si vamos realmente a lo técnico, a una investigación técnica jurídica, y hay muchos libros y tratados que topan esto, cuando tú hablas de verdad, la verdad absoluta sí existe, pero la verdad absoluta es, como te decía, las matemáticas, la física. ¿Por qué? Porque son cuestiones demostrables que nadie puede refutar. 1 más 1 es 2. O sea, salvo que alguien venga en un futuro y me refute, pues no se dejará de ser una verdad absoluta. La ley de la gravedad es una verdad absoluta. Si saltas del edificio te vas a rematar en el suelo porque es una verdad absoluta. Entonces el concepto de verdad llega, diría yo, y muchos estudiosos del derecho podrían querer colgarme por esto, pero el concepto de verdad llega hasta donde la habilidad del ser humano, y en este caso del abogado, logra demostrar de lo que realmente estoy convencido. Así no sea una verdad absoluta. O aunque no sea verdad. ¿Cuál es tu nombre? Esteban. Aunque no sea verdad. Porque en este caso habrá que reconocer, y no me avergüenzo de ello porque es mi profesión, al señor sí lo despidieron.
Él se equivocó en sus pruebas. Pero ese Claro, es el tema. claro, a ver, es que usted, como dijo al inicio, cada uno defendemos nuestra verdad en la posición que estemos. En el caso que usted pone. ¿Por qué es el estudian tema de- derecho ustedes, señores? ¿Por qué tus compañeros que nos van a oír estudian derecho? Porque es esa. Por eso te dije, y creo que utilicé la palabra, esa es la maravilla de nuestra profesión. Así Todo el es, mundo sí. tiene derecho a una defensa. No voy a entrar en los temas penales que tienen una carga ya un poco más fuerte, pero vamos al tema civil, un tema laboral como este. O sea, sí, mi cliente dijo, sí, ve, yo le defendí, pero quiero que hagas lo mejor para mí. Encuentras la técnica y demuestras tu verdad. Yo estoy seguro que ese juez, esa jueza mujer, estaba totalmente convencida y quería sancionarme porque decía, carajo, o sea, esto es injusto. Ella manejaba posiblemente el concepto de la verdad real, pero la verdad real, como te dije, no es absoluta, salvo que la logres demostrar de alguna forma. Y al no poderse demostrar por su propia naturaleza, por su propio peso, son las pruebas las que generan. Y prevaleció mi verdad. Entonces, mi verdad fue igual a la verdad de la sentencia. Fue verdad a la verdad de la cuestión procesal, de la verdad procesal. Claro, porque obviamente usted Y la, demostró y su la- y verdad. la- y la jueza seguramente, como usted dice, no estaba tan convencida que era injusto, pero ella no pudo sentenciar por emociones. No sería juez, exactamente, porque dejaría de ser juez. Exacto, no, Fallas por emociones, no eres juez. exacto, decir qué pena, pobrecito, tenía todas las de ganar, pero lastimosamente Hay muchos juicios. la parte técnica del abogado de la defensa creo que no le pudo sustentar bien Claro. con sus Se equivoca. elementos. Hay equivocaciones y tú aprovechas esas equivocaciones, pero eso no quiere decir que no haya verdad. Fue mi verdad. Listo, doctor, le agradezco. La Espero que verdad, esté claro en Sí, las doctor, ayudas. nuevamente decirle muchas gracias por el tiempo que se ha tomado. A ustedes, Nos señores. ha servido mucho esta entrevista, nos ha quedado claro el tema del tema de la cuestión de la verdad. Le agradecemos por recibirnos y nada más, compañeros, que espero que les guste este video y estamos aquí despidiendo ya del doctor. Gracias, Muchas gracias, gracias, señor. doctor. Muchísimas Gracias, doctor, le agradezco Gracias. mucho Encantado. por su tiempo. Muchas gracias. A la orden.